un CEO y padre soltero descubre a una niña durmiendo en la basura en Nochebuena. Su increíble ver. Estaba exhausto después de un largo día de trabajo, las luces de la ciudad iluminaban las calles y el bullicio de las fiestas resonaba en cada rincón. Alejandro, un destacado CEO, lideraba una empresa de publicidad reconocida, pero su mente estaba dividida entre la alegría de la celebración y el agotamiento de sus responsabilidades. Caminaba hacia casa con sus 2 hijos, escuchando sus risas y gritos al viento, pero algo en la atmósfera le resultaba extraña y abrumadora. Un callejón a su derecha parecía llamarlo, como si un susurro oculto detrás de la algarabía lo invitara a descubrir algo que cambiaría su vida. Casi sin pensarlo, se acercó, solo para encontrarse con la figura de una niña pequeña. Sofía estaba acurrucada entre la basura, cubierta de harapos, sus ojos perdidos en la nada. El corazón de Alejandro se contrajo, cada paso hacia ella parecía llevarlo a un abismo de contradicciones. Aquí estaba él, el exitoso padre de familia, rodeado de lujos y comodidades, pero esta niña, una desconocida, le hacía cuestionar la verdadera esencia de su éxito. La imagen de su madre, una mujer de gran corazón que le enseñó a valorar ayudar a los demás, se proyectó en su mente. La verdadera riqueza se mide por cómo ayudamos a los demás, decía ella. ¿Pero acaso abrirle su hogar a Sofía no pondría en riesgo la estabilidad de su propia familia? Mientras sus hijos jugaban a su lado, la risa parecía un eco distante frente al dolor que emanaba de la pequeña. Alejandro sentía un mar de emociones conflictuadas, su propia infancia marcada por la adversidad revivía en cada lágrima sutil que amenazaba con asomarse de su ser. Sus pulsaciones se aceleraban, se debatía entre su rol como padre y su deseo de ser un hombre compasivo. Era un dilema visceral, ayudar a una desconocida podría implicar poner en jaque la vida que había construido. De repente, lo ineludible se hacía más fuerte que él. Dando un paso al frente, tomó la amarga decisión de llevar a Sofía a su hogar. Pero a medida que su familia comenzó a integrar a la pequeña, surgieron dudas en la comunidad, críticas de quienes no podían entender su elección. ¿Qué pensaría la gente de un CEO que acoge a una niña en la pobreza, arriesgando su imagen como el padre modelo que todos admiraban? Cada día se tornaba un desafío, comentarios despectivos resonaban en su mente. Él solo deseaba proporcionar a Sofía un hogar lleno de amor, algo que no había tenido en su infancia. ¿Por qué estas personas no pueden ver más allá de sus prejuicios? Se preguntó reiteradamente. Su determinación se enfrentaba a un mundo que se oponía a su decisión. La relación entre él y Sofía florecía entre risas, pero también estaba marcada por el juicio ajeno. Justo cuando empezaba a encontrar consuelo en su nueva realidad, su mente comenzó a divagar hacia secretos de su pasado que parecían conectar su vida con la de la niña de una manera inexplicable. No podía ignorar los susurros del destino, y en ese momento, la angustia se intensificó. Comenzaba a sentir que su camino estaba desafiando no solo sus convicciones, sino también la posibilidad de entender que la verdadera familia no siempre era de sangre. Justo cuando parecía que todo se había estabilizado, un nuevo descubrimiento sobre el pasado de Sofía despertó preguntas que podían cambiarlo todo. ¿Podría Alejandro realmente unir su vida personal y profesional sin sacrificar lo que realmente importaba? La ansiedad lo invadía y la incertidumbre lo mantenía despierto por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Alejandro se enfrentaba a las dudas y a la presión del exterior, el dilema moral pesaba en su pecho. La conexión con Sofía lo transformaba, y cada paso que daba lo acercaba más a la revelación de un legado oculto. Pero, por encima de todo, el miedo a perder el control de su propia vida se afianzaba en su interior. ¿Podría realmente abrir su corazón en un mundo que juzgaba sin piedad? Con cada latido, la pregunta lo acosaba, y la historia apenas comenzaba. La vida cotidiana de Alejandro comenzó a desdibujarse con el tiempo. Cada mañana se despertaba más temprano que el sol, intentando encontrar un equilibrio entre su papel como CEO y como padre. Las responsabilidades laborales lo mantenían en un constante estado de alerta,
Pero había algo más en su mente que las raíces de su éxito profesional, Sofía. Su pequeña y nueva integrante de la familia se había apoderado de sus pensamientos, y con ella, la necesidad de protegerla se había vuelto primordial. Sin embargo, la aceptación de Sofía en su hogar era solo una parte del rompecabezas. Aquellas miradas críticas y murmullos en la oficina comenzaron a convertirse en un eco ensordecedor, socavando su confianza. Sus hijos, por otro lado, parecían adaptarse, alegrándose con cada nuevo descubrimiento acerca de su hermana adoptiva. Cada risa, cada juego compartido convertía su hogar en un lugar vibrante, resaltando lo que el dinero nunca podría comprar, la autenticidad de esos momentos. No obstante, Alejandro se encontraba peleando una batalla interna. Su imagen como líder de una empresa de prestigio se veía amenazada por su nuevo compromiso. Al llegar a la oficina un lunes por la mañana, un comentario de un colega lo sacudió: ¿te has dado cuenta de que la imagen de la familia perfecta está algo deteriorada, Alejandro? La frase resonó en él de una manera inquietante. Rápidamente, tomó su laptop y se sumergió en un mar de números y gráficos, intentando contener su malestar. Pero dentro de esa frialdad calculada, una chispa de determinación se encendió. No podía dejar que la percepción ajena definiera quién era o qué valoraba. En los días que siguieron, su enfoque cambió drásticamente. Decidió construir su marca personal, no en torno a la idea de un padre CEO perfecto, sino en torno a un hombre que demuestra valentía y empatía en tiempos difíciles. Alejandro comenzó a compartir su historia con su equipo, hablando abiertamente sobre su lucha por equilibrar la paternidad con su carrera. Con cada presentación, sintió que levantaba un peso de sus hombros, reconociendo que el verdadero liderazgo consistía en autenticidad. La relación con Sofía prosperó, llenando su hogar de risas, pero también trajo a la superficie una vulnerabilidad que no había anticipado. Cada lágrima de la niña lo recordaba de su propia niñez, de los sentimientos de soledad y abandono. Una noche, mientras la pequeña dormía, Alejandro se sentó frente a su laptop a investigar la historia de Sofía. Descubrió que no solo era una niña que había enfrentado adversidades, sino que su vida estaba entrelazada con secretos que él jamás había imaginado. La información despertó en él una inquietud: había detalles que resonaban en su propia historia, y cada revelación lo acercaba más a la idea de que su vida no era solo una construcción personal, sino también un conjunto de lecciones que resonaban con quienes nos rodean. De repente, la dinámica cambió más que nunca. Se dio cuenta de que no solo debía proteger a Sofía, sino también a sus propios miedos. La pregunta que lo atormentaba comenzó a tomar forma: ¿qué si la historia de Sofía se entrelaza con la suya de una manera que transforma profundamente su vida? Mientras las dudas volvieron a asomarse, con cada información descubierta casi como un empujón hacia lo desconocido, la ansiedad se intensificó. Alejandro comprendió que el camino hacia la verdad significaba enfrentarse a su propio pasado. Ese viaje podría no solo cambiar su percepción de ser un CEO exitoso, sino también el legado que le dejaba a sus hijos. En medio de esta revelación, se encontraba ante un dilema desgarrador. ¿Era capaz de despojarse de la imagen que había construido alrededor de su vida para descubrir quién era realmente? Con el corazón palpitante, dejó de lado la laptop, sabiendo que una próxima decisión podría derribar todo lo que había construido, y quizás, a su vez, levantarlo a nuevas alturas. La pregunta que resonaba en su mente era ahora, más que nunca, una realidad inminente: ¿podría Alejandro enfrentarse a su propia historia para ayudar a Sofía a reconstruir la suya? Alejandro despertó una mañana con la sensación de que el aire había cambiado. No solo era un nuevo día, sino el comienzo de un capítulo que podría definir no solo su carrera, sino su propia esencia. La revelación sobre Sofía lo llevaba a una encrucijada, un punto de inflexión que pulsaba en su mente como un tambor inquieto. Hoy, decidió que no se distraería con cifras o proyecciones, su enfoque sería personal. Mientras se preparaba para la jornada, notó a sus hijos en la mesa del desayuno, conversando animadamente sobre el espectáculo de marionetas que habían visto la noche anterior. Aquellos momentos simples le recordaban que la vida más allá de los negocios podía ser plena. Era un contraste marcado con la soledad que a veces lo embargaba en su oficina. La risa de su familia se convirtió en música, un refugio al que quería aferrarse con más fuerza. En el trayecto hacia la oficina, la inseguridad se apoderó de él. Las palabras de su colega resonaban en sus pensamientos, como si cada uno de sus pasos fueran medidos por un crítico invisible. Sin embargo, la imagen de Sofía y su masa de secretos lo empujaban a desafiar esas voces.
Ya no podía concebir su papel como líder sin incluir su vulnerabilidad. Al hacerlo, podría convertirse en un ejemplo auténtico de superación. Ya en la oficina, decidió convocar a una reunión inesperada. Frente a su equipo, respiró hondo y compartió su historia. Se abrió sobre las dificultades que enfrentaba como padre adoptivo, sobre su lucha interna y cómo esto había transformado su vida. Su voz tembló al contar sus propios miedos, como un guerrero que se despoja de su armadura. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata, ojos abiertos, sonrisas de comprensión, y la sala se llenó de un calor que había estado ausente. Los murmullos se transformaron en un torrente de apoyo. Algunos compartieron sus propias historias de luchas personales, tejiendo un lazo invisible que los unía más allá de los proyectos y metas. Alejandro se sintió ligero, casi como si comenzara a flotar en el aire. Era el momento que había estado anhelando. No se trataba solo de liderazgo, sino de humanidad. Mientras la reunión avanzaba, surgió un pensamiento inquietante. Si su historia de vida y la de Sofía estaban entrelazadas de alguna manera, ¿qué más podía haber en su propio pasado que necesitara ser confrontado? A medida que el diálogo se desarrollaba, se dio cuenta de que su resistencia a aceptar las vulnerabilidades no solo afectaba su imagen profesional, sino también la conexión con sus hijos. La paternidad era un viaje de errores y aprendizajes, donde cada paso hacia la autenticidad era un regalo para todos. Días pasaron, y las interacciones en la oficina comenzaron a cambiar. La presión que sentía se aliviaba poco a poco. En su lugar, crecía un sentido de pertenencia. Sin embargo, él no podía dejar de lado sus inquietudes respecto a la historia de Sofía. Cada conversación que tenía con ella se llenaba de preguntas no formuladas, especialmente sobre su pasado. Cuando finalmente se sentó con Sofía una noche, en medio de la calidez de su hogar, sus ojos se encontraron en un paralelo de incertidumbres. Ella le habló sobre sus sueños, y él sintió que cada palabra que compartía construía un puente hacia el futuro. Era indudable que la búsqueda de su pasado sería inevitable. Alejandro comprendió que para ayudar a Sofía, primero debía explorar su propio corazón. La duda se instaló en su mente nuevamente. Aunque había comenzado a compartir su vulnerabilidad con los demás, ahora debía hacerse la pregunta más difícil de todas: ¿qué secretos de su pasado estaban acechando en las sombras, listos para salir a la luz? El silencio en la habitación se volvió abrumador. Alejandro sintió que la decisión de explorar su propia historia podría ser el siguiente paso justo antes de enfrentarse a lo desconocido. La revelación lo aguardaba, pero ¿estaba realmente preparado para ello? El camino hacia la verdad era incierto, y anticipaba no solo destellos de claridad, sino potentes tormentas de emociones que podrían cambiar todo lo que había construido. Alejandro se sentó en la esquina de su habitación, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de la ventana. El día había sido cargado de emociones, y su mente parecía sopesar una balanza, donde el peso de sus decisiones pasadas se enfrentaba al anhelo de redención. La revelación de esos secretos internos era un monstruo que se negaba a ser ignorado, pulsando en su pecho como un tambor que exigía ser escuchado. La idea de compartir su vulnerabilidad ya había transformado sus relaciones laborales, pero la imagen de su infancia y las decisiones que había tomado lo arrastraban a un laberinto de autocrítica. Recordó a su padre, un hombre duro con él y con su familia, cuyo legado se había convertido en una sombra de inseguridades que lo seguía a cada paso. Alejandro siempre había evitado revivir esas memorias, pero ahora comprendía que aferrarse a ellas era un obstáculo en su camino hacia el liderazgo auténtico. Mientras repasaba esos recuerdos, la figura de Sofía emergió en su mente como un faro en la tormenta. Ella, con su propio pasado doloroso, había conseguido abrir una ventana hacia su propia humanidad. De alguna manera, su sufrimiento se entrelazaba con el de él, creando una conexión empática que lo impulsaba a avanzar. No era solo una cuestión de ayudarla, sino de sanar sus propias heridas para convertirse en un mejor padre. Se preguntó si su transformación podría comenzar una vez que se enfrentara a su pasado. ¿Qué habría cambiado si no hubiera permitido que las expectativas familiares determinaran su valor? Había llegado el momento de confrontar a ese chico que había sentido la presión de ser perfecto y darse la oportunidad de entender que la imperfección era parte del viaje. Con ese pensamiento, decidió que era momento de hablar con sus hijos sobre su propia historia. Había temido el impacto que tendría en ellos, pero entendió que ellos también necesitaban conocer al hombre que estaba detrás del padre. ¿Por qué temer mostrar que sus luchas lo hacían humano?
La conversación podría cimentar un lazo más fuerte entre ellos, uno edificado sobre la verdad, la aceptación y el amor incondicional. A la mañana siguiente, se sentó a la mesa con su familia. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y sus hijos reían y jugaban con los cubiertos. La risa contrastaba con la seriedad de su próximo paso, pero Alejandro logró reunir valor. Se aclaró la garganta, sintiendo como cada palabra se formaba en su mente, un rompecabezas que necesitaba encajar. «Quiero compartir algo importante con ustedes», comenzó. Las risas se detuvieron, y los niños lo miraron con curiosidad. Se dio cuenta de que temía la respuesta, la reacción que podrían tener al escuchar cosas que nunca habían sido parte de su mundo seguro. Sin embargo, debía arriesgarse. Con cada anécdota, cada pequeño detalle de su juventud, sintió como la presión sobre él comenzaba a disiparse. Les habló sobre las expectativas, las caídas, lo que había significado crecer bajo la mirada disimulada de su padre, y cómo todo eso había sido un camino hacia la creación de un nuevo futuro. Sus hijos lo escuchaban atentos, tratando de entender a un padre que siempre había sido un pilar, pero que, en ese instante, lo estaba mostrando vulnerable. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se tornó más ligera, y él se sintió aliviado, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Las risas se reanudaron, pero esta vez, se sintieron más genuinas, más llenas de conexión. Alejandro comprendió que su honestidad no solo estaba sanando su relación con ellos, sino que le estaba regalando a cada uno un espacio seguro para compartir sus propias luchas en el futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. Si había comenzado ese viaje de sanación y conexión, ¿estaba listo para los secretos de su pasado? La revelación aguardaba, y con cada paso hacia la sinceridad, sintió que se acercaba a un enfrentamiento inevitable. La pregunta latente seguía surgiendo, ¿qué secretos desenterraría en su búsqueda de verdad? Con los ecos de la conversación aún resonando en su mente, Alejandro se dio cuenta de que en cada respuesta que buscaba, también debía prepararse para las preguntas que no había contemplado. Su viaje hacia la verdad estaba apenas comenzando. El paisaje del día siguiente se tornó gris, como si el cielo compartiera la inquietud de Alejandro. Era 24 de diciembre, una época en la que las luces festivas iluminaban las calles, pero en su interior, un torbellino de emociones lo acompañaba. Se había propuesto enfrentar más que sus recuerdos, quería explorar los aspectos más oscuros de su historia, aquellos que había enterrado bajo capas de desdén. Mientras se preparaba para la reunión anual de la empresa, pensó en cómo compartir su historia personal había generado un cambio positivo en su hogar. Sin embargo, el ámbito profesional presentaba un nuevo conjunto de desafíos. El liderazgo no solo se definía por la capacidad de liderar un equipo, sino por la habilidad de mostrar vulnerabilidad y autenticidad. Se preguntó si sus empleados estarían dispuestos a aceptar un CEO que era, en esencia, imperfecto. Con cada paso que daba hacia la sala de conferencias, visualizaba su discurso, sus palabras fluyeron con una urgencia que necesitaba salir. El instante llegó, y él se plantó frente a su equipo. Los rostros de sus colegas reflejaban una mezcla de expectativa y escepticismo. Creo que es esencial que hablemos sobre lo que realmente significa ser parte de este equipo. No solo de los logros, sino sobre nuestras luchas. Al comenzar a abrir su corazón, notó las reacciones, miradas sorprendidas, cabezas asintiendo, incluso, algunos ojos se humedecieron. El ambiente, cargado de tensión, comenzaba a desvanecerse. Sintió que estaba conectado con ellos en ese momento. No eran solo colegas, eran seres humanos con sus propias historias, batallas y victorias. Su sinceridad no solo impactaba su percepción de él, sino que sembraba la semilla de un entorno más auténtico. Era el vínculo emocional que había estado buscando, no solo con su familia, sino en su vida profesional. Pero, con cada confesión, una parte de él se sentía vulnerable, abriendo la puerta a la posibilidad de una exposición dolorosa. La reunión culminó en un crescendo emocional, donde varios miembros compartieron sus propias experiencias. Alejandro supo que cambiar el liderazgo de una empresa no se trataba solo de misión y visión, sino de comprensión y empatía. Este día se convirtió en un punto de inflexión. Sin embargo, la inquietud que había sentido antes se intensificó, martillando en su mente, ¿había revelado demasiado? Tras la reunión, la noche avanzó sin que él pudiera disfrutar del ambiente festivo. A pesar de que había acercado a su equipo, un vacío seguía acechando su conciencia.
La vulnerabilidad mostrada era liberadora, pero también inquietante. Cuando llegó la hora de cenar, miró a sus hijos, quienes todavía eran una luz en su mundo. No obstante, sintió un nudo en el estómago, preguntándose si su empeño en ser su verdadero yo traería consecuencias inesperadas. De repente, el teléfono sonó, era Sofía. Su voz era un eco familiar que le traía tranquilidad. Alejandro, estoy preocupada por ti. ¿Vas a estar bien esta Nochebuena? Pregunta que reverberó en sus pensamientos. ¿Realmente estaba bien? Sintió como si el peso de sus decisiones previas, y las que aún debía tomar, fueran suficiente para sumergirlo en una espiral de autosabotaje. Encaminándose hacia el reto, recordó la niña que había encontrado en una situación desesperada, y la conexión que existía entre ambas experiencias. La llamada rápidamente se transformó en una conversación profunda sobre el amor, el dolor y la lucha. Mientras hablaba con ella, su mente se cuestionaba nuevamente, ¿podía seguir adelante sin ser consumido por los fantasmas de su pasado? La conexión que compartían empezó a ser una fuente de fuerza, llevándolo a reconocer que quizás su encuentro en aquella Nochebuena no había sido solo un accidente sino un claro mensaje de que la vida tenía un propósito más grande. Al colgar, Alejandro se sintió renovado, pero la inquietud persistía. La revelación de su historia personal era solo una pieza en el rompecabezas. Había comenzado a explorar su verdad. Pero en su trastienda aún quedaban secretos sin descubrir. Las preguntas empezaban a surgir con mayor intensidad. ¿Qué otros secretos enterraba? ¿Era posible que enfrentar su pasado lo llevara a una solución aún más dolorosa? La búsqueda no había hecho más que comenzar, y el verdadero desafío estaba por llegar. Alejandro despertó al día siguiente sintiendo que la determinación se había convertido en parte de su ser. Era la mañana de Navidad, un momento que tradicionalmente se celebraba con alegría, pero para él, esa felicidad parecía una máscara que necesitaba ser removida. Decidió salir a caminar antes de reunirse con su familia. El aire fresco le acariciaba el rostro, y cada inhalación sirvió como un recordatorio de la vida que lo rodeaba. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la inquietante reflexión de lo que había compartido con su equipo. ¿Era suficiente? Mientras caminaba, las calles adornadas con luces y decoraciones lo hacían sentir fuera de lugar. La risa de los niños y el bullicio de las familias parecían irreal para alguien que, a pesar de estar rodeado de amor, sentía un espacio vacío dentro de él. A medida que sus pasos lo llevaron por un parque cercano, sus pensamientos se centraron en cómo esperaba que su sinceridad inspirara a otros. Sin embargo, ello también conllevaba la carga de que muchos pudieran cuestionar su liderazgo. Su mente se desvió hacia su rol como padre. Sabía que sus hijos eran su prioridad, pero, ¿cómo podría ser un buen ejemplo si aún luchaba con tanto dolor y confusión? La conversación con Sofía aún resonaba en su interior. El propósito estaba claro, debía seguir buscando su verdad para poder guiar a sus hijos de manera efectiva. Regresó a casa con una resolución renovada. Se sentó con sus hijos en la mesa antes de comer y, con el corazón palpitante, comenzó a compartirles algo importante. Les habló sobre su propia historia, sobre la lucha y la búsqueda de autenticidad, del cómo ser vulnerable no era una debilidad, sino un acto de valentía. Los miraba a los ojos, y aunque sus caras eran de confusión al comienzo, pronto sintió que las palabras llegaban. Al terminar, sus hijos se acercaron y lo abrazaron. En ese momento comprendió que su sinceridad no solo forjaba una conexión con su equipo, sino también con su propia familia. Era dentro de estos lazos donde se encontraba la esencia del liderazgo, tanto profesional como personal. Ya con la cena lista, los tres compartieron risas, juegos y conversaciones profundas. Sin embargo, su mente continuaba divagando. ¿Cómo podía dar un paso más allá en su viaje? La vulnerabilidad que había mostrado en el trabajo debía transformarse en una fuerza que lo guiara hacia un crecimiento real. Pronto, su mente empezó a formular estrategias. La idea de crear un espacio donde el equipo pudiera compartir sus historias y luchas comenzaba a tomar forma. La noche avanzaba y mientras los niños se divertían, Alejandro sacó su laptop. Con decisión, comenzó a delinear un plan para una sesión de desarrollo personal en la empresa, historias que importan. Sería un espacio seguro para que cada miembro compartiera sus luchas. La idea lo llenó de energía, pero también de dudas. ¿Sería esto suficiente para acompañar la transformación necesaria? Justo cuando estaba a punto de cerrar la computadora, un mensaje emergió en su teléfono.
Era Sofía, preguntándole si quería reunirse con ella más tarde. El pulso de su corazón aumentó al pensar en la niña que había encontrado aquella noche de Navidad. Una conexión inesperada siempre había perdurado en su mente, y ahora parecía más vital que nunca. La inquietud que había sentido al arrancar su nuevo camino no había desaparecido. Pero ahora, había un destello de esperanza. A pesar de la incertidumbre, se sentía impulsado a descubrir qué formarían esas decisiones, y con quién jugaría el siguiente capítulo de su vida. ¿Sería Sofía la clave que había estado buscando? La evaluación de su propia vulnerabilidad estaba a punto de alcanzarlo de formas que nunca había anticipado, y eso lo llevó a preguntarse, ¿cuáles secretos revelará su propio corazón en esta búsqueda de conexión? El día siguiente a la Navidad, Alejandro se sentó frente a su computadora, absorto en la planificación de su proyecto Historias que importan. La idea de crear un espacio de confianza para su equipo era emocionante, pero la presión de su responsabilidad era abrumadora. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras reflexionaba sobre lo que significaría realmente ofrecer ese tipo de vulnerabilidad. Tenía que ser claro sobre sus intenciones. ¿Estaba buscando posicionarse como un líder innovador o, más bien, deseaba establecer conexiones genuinas con su equipo? La autoevaluación se convirtió en un laberinto de preguntas. Las dudas comenzaron a surgir, ¿sus compañeros de trabajo estarían realmente dispuestos a abrirse? ¿Y si lo hacían, cómo podría él manejar la intensidad de sus historias? Una parte de él anhelaba la sinceridad, mientras que otra se temía las repercusiones que ésta podría tener en la dinámica laboral. Decidió dar un paso adelante. Recopiló algunas citas inspiradoras y resúmenes de teorías sobre el liderazgo basado en la vulnerabilidad. Al hacerlo, se dio cuenta de que cada palabra resonaba con su propio viaje personal. Más que simplemente ofrecer un taller, necesitaba ser el ejemplo tangible de lo que significaba ser auténtico y valiente. Kirti, su mentor, alguna vez le dijo que el liderazgo no era solo dar dirección, sino acompañar a otros en su camino hacia la superación. Esa tarde, Alejandro se reunió con su equipo. A través de videollamada, organizó una reunión breve para presentar la idea. La tensión era palpable. A medida que expuso el concepto, notó la mezcla de escepticismo y curiosidad en sus rostros. Los comentarios variaban desde la duda a la emoción genuina. Había algo liberador en ver las reacciones, su corazón latía con fuerza mientras anticipaba lo que seguiría. De repente, el ruido de unos juguetes sonando en la habitación contigua interrumpió su concentración. Sus hijos, ajenos a la seriedad de la conversación, estaban creando su propio mundo de juegos. La visión de sus risas lo llenó de calidez, pero también de una melancolía profunda. ¿Qué clase de ejemplos estaba ofreciendo? ¿Sería suficiente su vulnerabilidad en el trabajo para ser un buen padre? Se dio cuenta de que a medida que él enfrentaba sus propios miedos, también debía pensar en lo que representaba para sus hijos. ¿Podía realmente ser un hombre integral en todos los aspectos de su vida? La carga de ser un padre soltero y un líder lo empujaba a confrontarse a sí mismo en formas que antes había evitado. La reunión terminó con un pulso renovado de entusiasmo y caos. Sus compañeros estaban dispuestos a explorar el concepto, pero la verdadera batalla individual comenzaba en su interior. Alejandro sabía que abrirse al grupo era solo el primer paso. Debía prepararse emocionalmente para los ecos de aquellas historias que surgirían y para el impacto que causarían en su propia vida. Mientras tanto, sus pensamientos volvieron a Sofía. La conexión que había sentido estaba comenzando a crecer de forma inquietante. Había algo en ella que resonaba con su necesidad de autenticidad. ¿Podría su encuentro con ella convertirse en un momento decisivo en su vida? A medida que pensaba en su futura reunión, la pregunta se adueñó de su mente con poder renovado: ¿qué secretos de su vida y su corazón emergerían de esa conversación? La respuesta comenzaba a vibrar en su pecho como un eco de la verdad que aún estaba por descubrir. Alejandro despertó la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. El eco de la reunión del día anterior seguía resonando en su mente, cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada. Se sentó en la mesa de la cocina mientras sus hijos desayunaban, la rutina familiar contrastaba con su tumultuosa mente profesional. Esta era su oportunidad para ser un ejemplo, no solo como líder, sino como padre. Mientras los pequeños reían y jugaban, susurró para sí mismo que debía enfrentar sus propios miedos. No podía dejar que la presión lo consumiera. En lugar de permitir que las dudas lo paralizaran, tomará la iniciativa con su idea.
Se propuso revisar su presentación, incorporar sus vivencias personales y los desafíos que había superado. La autenticidad era su arma más poderosa, y se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía inspirar no solo a su equipo, sino también a sus hijos. Decidió programar una reunión más larga y profunda con su equipo, una donde cada miembro pudiera compartir sus historias. Pero mientras planificaba, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Cómo equilibraría su papel como líder con su deseo de escuchar sin prejuicios? A veces, la línea entre lo personal y lo profesional se volvía borrosa, y él debía navegar con cuidado. Como parte de su preparación, revisó el material que había reunido. Citas de grandes líderes y pensamientos sobre el poder de la vulnerabilidad. Pero, algo dentro de él pedía más. Quería conectar esto con una experiencia tangible. Quizás, en vez de solo hablarles, podría mostrarles lo que significaba para él ser vulnerable. Hizo un resumen del capítulo más difícil de su propia historia, un momento en el que sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y cómo logró levantarse. Escribir sobre esto fue un acto catártico. Comprobó que su historia, llena de luchas, no lo debilitaba, sino que lo hacía más fuerte. Esa tarde, tras un día de trabajo, Alejandro tuvo un breve encuentro con Sofía. Al verla, la atracción y la necesidad de abrirse parecieron intensificarse. Durante su conversación, intercambiaron historias ligeras, pero él sabía que había algo más profundo ahí. Cuando le propuso compartir sus proyectos, su expresión cambió. Ella sonrió, pero había un asomo de preocupación en su mirada. La vulnerabilidad que él deseaba abrazar se reflejaba también en ella, y eso lo asustó. Esa noche, tras acostar a sus hijos, se sentó nuevamente frente a la computadora. Redactar su propia historia continuaba siendo un desafío entre la sinceridad y la necesidad de proteger sus emociones. Empezó a escribir sobre sus inseguridades como padre, su lucha constante por proporcionar un hogar estable y las decisiones difíciles que debió tomar. Con cada palabra, se sentía más liberado, y a la vez, más nervioso sobre cómo su equipo reaccionaría ante su exposición. Sin embargo, cuando revisó su agenda, notó que la reunión se aproximaba. La imagen de su equipo volcando sus historias sobre la mesa lo llenaba de expectativa, pero también de temor. A lo largo de los días, había estado desarrollando un pequeño mantra que repetía para sí mismo: lo que importa es la conexión. Y de repente, un pensamiento inquietante apareció en su mente: ¿y si su historia no era suficiente para inspirar confianza? El momento había llegado. La reunión estaba programada para el día siguiente, y por primera vez desde que había concebido la idea de historias que importan, sintió la presión intensa sobre sus hombros. Este era su momento de brillar o de colapsar. Con una mezcla de emoción, ansiedad y determinación, Alejandro se preparó para dar el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su dirección laboral, sino también su vida personal. Mientras se sumía en sus pensamientos, la pregunta surgió con fuerza: ¿realmente estaba listo para abrir no solo su corazón, sino también los corazones de quienes lo rodeaban? Su respuesta pendía en el aire, y el eco de sus propias dudas resonaba más fuerte que nunca. Alejandro se despertó antes que el despertador. La noche había sido corta, llena de insomnio y pensamientos frenéticos, pero su determinación había despertado con él. La reunión estaba a solo unas horas y ya podía imaginar la disposición de su equipo, la tensión en el aire y la posibilidad tangible de cambiar algo en sus vidas. Cada segundo de la mañana era una etapa de preparación emocional, necesitaba estar en su mejor forma. Mientras tomaba su café, contempló su reflejo en la ventana. Notó las ojeras, el leve temblor en sus manos y una inquietud latente en su pecho. «Debes avanzar», se repitió. Corrió su mente a las enseñanzas que había recopilado: la autenticidad es líder. Sin embargo, había algo que seguía atormentándolo: era el hecho de que mostrarse vulnerable ante su equipo podría significar debilidad. ¿Realmente quería abrirse ante ellos? Mientras llegaba a la oficina, sintió como cada paso resonaba entre sus pensamientos. Las imágenes de los ojos expectantes de su equipo lo presionaban. En el pasillo, se encontró con Martín, un colega que tenía un mejillón de dudas. Le sonrió de forma cordial, pero en su interior, sabía que debía ofrecer más de lo habitual en su interacción. Frases como «todo estará bien» ya no eran suficientes. Reflexionó sobre el impacto de su liderazgo y lo que significaba escuchar también las experiencias de los demás. La sala de reuniones estaba configurada con una mesa larga, y el aire se sentía cargado de expectativa.
Mientras sus compañeros iban llegando, Alejandro preparó un pequeño espacio en la mesa donde cada uno podría dejar algo personal que representara su historia. Sabía que eso rompería el hielo. Era una forma tangible de conectarse y abrir el diálogo. Pero su voz interna comenzó a cuestionarlo nuevamente, ¿y si nadie se atreve a contar sus historias? Cuando finalmente comenzaron, el primer turno fue de Laura, una joven promesa en el equipo que se mostraba normalmente reservada. Explicó cómo había lidiado con el rechazo en sus proyectos de vida, su voz temblaba, pero los ojos de sus compañeros estaban fijos en ella. Alejandro sintió que su corazón latía más fuerte. La valentía de Laura lo inspiró a salir de su zona de confort. Con cada historia que se compartía, Alejandro adoptaba una conexión más profunda. Sin embargo, cuando le llegó el turno, el sudor le recorrió la espalda. Se preguntó si las inseguridades que había puesto en su relato podrían representar un punto de quiebre o, al contrario, un impulso para el cambio. Cuando finalmente habló, sus palabras brotaron sin restricciones. Narró la experiencia tan personal que había estado redactando la noche anterior, pero esta vez, agrega la enseñanza que había absorbido. Habló de su miedo al fracaso, de los momentos oscuros y de las lecciones del fracaso que lo habían llevado a ser quien era. Poco a poco, la atmósfera en la sala cambió. Los rostros se iluminaban de comprensión, y Alejandro sintió la energía fluir. Se dio cuenta de que su historia resonaba, que su vulnerabilidad se traducía en fuerza, se sentía como un faro que guiaba a otros hacia la apertura. Esa conexión auténtica era precisamente lo que necesitaba su equipo para crecer. Pero, al finalizar la reunión, mientras todos compartían risas y sus miradas comunicaban un sentido de pertenencia renovado, Alejandro fue interrumpido por un SMS inesperado. Era un mensaje de Sofía, en el que le decía que necesitaba hablar urgentemente con él. Un nudo se formó en su estómago al leerlo. La calidez del momento que acababa de vivenciar con su equipo hizo contraste con la incertidumbre que sentía. El día que había comenzado con una intensa expectativa había tomado un rumbo inesperado, y Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿qué era lo que Sofía quería compartir? La intriga se instaló en su pecho, preocupaciones familiares y profesionales se entrelazaban, preparándolo para otro viaje emocional. La noche prometía develar secretos, pero Alejandro sabía que, sea lo que fuera, debía enfrentar esa nueva realidad con la misma valentía con la que había comenzado su día. La transformación había iniciado, pero ¿realmente estaba listo para lo que vendría? En su mente resonaba la interrogante, ¿sería capaz de conectar su vida personal y profesional de una forma que lo liberara por completo? La reunión con su equipo había sido un punto de inflexión. Alejandro, armado con el valor que le dio su sinceridad, se sintió renovado tras compartir su historia. Había tomado una jugada arriesgada, y había valido la pena, pero el mensaje de Sofía le aguardaba, demandando su atención. Al llegar a la casa, encontró a Sofía sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. Su corazón se apretó al ver su angustia. Era un recordatorio palpable de las batallas internas que cada uno enfrentaba. Alejandro, comenzó, su voz entrecortada, hay algo que necesito contarte, algo sobre mi pasado. De inmediato, la conexión que había sentido con ella tomó un nuevo significado. Alejandro se sentó a su lado, al mismo tiempo nervioso y esperanzado. Sabía que enfrentar su pasado había sido una fuente de iluminación para él, ahora, podía ser también una oportunidad para Sofía. Ella tomó una profunda respiración y comenzó a relatar fragmentos de su historia, momentos de soledad, pérdidas que apenas comenzaba a entender y secretos que sus ojos apenas habían vislumbrado. En ese intercambio, él no solo escuchó los hechos, sino que se sumergió en su dolor y su lucha, un reflejo de su propia batalla por la aceptación. Con cada palabra de Sofía, Alejandro se dio cuenta de que había traído a su vida no solo una niña que necesitaba un hogar, sino también un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y deseos de redención. Al finalizar su relato, Sofía lo miró a los ojos, un profundo silencio ahogaba sus voces, era un momento agridulce que sellaba su conexión. Gracias por escucharme, susurró ella, y con esas palabras expresó el impacto que su vulnerabilidad había tenido. Con un sentido de propósito renovado, Alejandro abrazó a Sofía. Tú también mereces ser escuchada, le dijo, gesticulando en un abrazo cálido. Un vínculo inviolable había nacido de la fragilidad, y eso lo impulsó a pensar en cómo podría ayudarla a sanar. Así como había abierto su corazón al equipo, ahora podía hacerlo con ella.
Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de transformación, donde ambos se encontraron enfrentando sus demonios. Alejandro decidió integrar las prácticas de transparencia y conexión emocional en su hogar. Las noches de conversación familiar se convirtieron en rituales donde compartían cada pequeño triunfo, miedos y aspiraciones. Sofía, a su vez, comenzó a florecer, llenando sus días de risas y alegría. Alejandro aprovechó esta conexión no solo para fortalecer su relación, sino también para inspirar a otros. Comenzó a pensar en la creación de un programa en su empresa que no solo promoviera la vulnerabilidad, sino también la empatía. Voces que resuenan, lo llamó, rediseñando el enfoque de liderazgo que había tenido hasta entonces. Se daba cuenta de que el éxito radicaba tanto en los resultados como en las relaciones interpersonales auténticas. Cuando el programa se lanzó, la respuesta fue abrumadora, se convirtió en un espacio donde los empleados podían compartir sus historias de vida. Con cada sesión, los relatos de su equipo se volvían más profundos, creando un sentido de solidaridad que jamás habían experimentado. En ese instante, Alejandro entendió que la verdadera riqueza no se medía por el éxito en las cifras, sino por el lazo genuino creado entre las personas. En ese entorno sin presión, Sofía brillaba al compartir sus sueños y pasiones, recibiendo apoyo no solo de Alejandro, sino también de sus nuevos hermanos y hermanas. Descubriendo poco a poco su propia voz y la fuerza que siempre había tenido, su camino de sanación se apoyaba no solo en su hogar, sino también en las conexiones que había construido. Alejandro miraba a su alrededor, satisfecho en la cena de Navidad un año después, donde la risa y el amor llenaban cada rincón. Se dio cuenta de que había logrado construir no solo un hogar, sino una familia que había crecido a través de las experiencias compartidas. No eran perfectos, pero esa imperfección les otorgaba una autenticidad que se tradujo en fuerza y confianza para enfrentar cualquier desafío. Así, Alejandro y Sofía comprendieron que el dolor no necesariamente marca el final, sino que puede ser el inicio de algo extraordinario si se tiene el valor de enfrentarlo juntos. Habían logrado redescubrir sus verdades, y juntos estaban preparados para enfrentar lo que viniera, sin miedo, con el poder de su unión transformando todo lo conocido. Ahora, querido lector, es tiempo de reflexionar. ¿Qué historia te toca contar en tu propia vida? No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Su participación es crucial.